Buenas tardes. Pues vamos a continuar hablando de LegalTech, que sabéis que son las herramientas que los profesionales del derecho tenemos que usar para hacer el trabajo. Y tenemos la suerte de que nos acompañen hoy en la mesa pues, una experta en explicarle a los clientes cómo tienen que hacer eso, que es amiga. Como Sara Molina, que es responsable de la transformación de la función legal en Deloitte y miembro de NATIC y muchas más cosas. Y Ferran, que es el Managing Director de WLX Europe y además presidente del Global Legal Tech Hub, que es una asociación, en cierto modo, hermana de NATIC, que representa a las empresas del sector. Y como solo tenemos media hora, yo creo que lo vamos a intentar aprovechar en modo de una conversación entre amigos, y yo creo que es muy interesante que tengamos la visión de los profesionales que asesoran a profesionales y la visión de la empresa que desarrolla herramientas. ¿En qué estado estamos ahora mismo de desarrollo, Ferran? ¿De qué tenemos que preocuparnos? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros. La verdad es un poco difícil. Mejor. Voy a hablar de inteligencia artificial y no sé abrir un micro. Es difícil decir en qué punto estamos porque está cambiando cada semana. Estamos en un ciclo acelerado de la tecnología, donde cada semana vemos que salen nuevas novedades. Yo creo que, más que en un punto en concreto, estamos en un momento disruptivo, ¿no? En un momento de cambio profundo, que si quieres luego comentamos con un poquito más de detalle. Yo voy a añadir una cosa. Has dicho que es una conversación y no es entre dos, sino entre tres. No solamente porque tú, Carlos, seas amigos, sino que yo creo que puede sumar, ir a un poco... Hemos tenido la conversación ahí previa antes de entrar. Claro, es que todos en el fondo habéis venido a ver a Carlos y Carlos se hace el discreto. Os contradiré abiertamente en la menor ocasión. Y además, para mí es un honor estar con los dos a los que considero amigos. O sea que, pero Carlos, tú eres uno más. No, tú eres el inteligente que le hace las preguntas. Venga. Tú dispara. Pues yo creo que estamos en un momento apasionante. Se suele decir que hay que ser cautos, que hay muchos casos de uso que faltan por aterrizar. Yo lo que estoy viendo es que hay muchos que para mí, y creo que lo hablaremos y andaremos, es un momento maravilloso, pero también es un momento en el que hay que pensar qué queremos hacer con el tiempo que nos va a sobrar o que nos van a faltar. No queríamos ser muy provocadoras con las primeras cosas que dijéramos, pero bueno, era parte de la reflexión que yo creo que la iremos abordando durante la conversación, ¿no? Las reflexiones, yo creo que la principal es cómo puede impactar o cómo está impactando ya la tecnología y en particular, imagino que la IA, que es porque habría otra pregunta previa, que es, ¿hay vida, aparte de la IA, en LegalTech? A ver, no, la tecnología legal se monta hoy en día sobre inteligencia artificial. No tendría sentido estar viviendo, ¿no?, de las bases de datos del pasado, ¿no? Mirad, ahora yo pienso, es una opinión personal, y antes decíamos, somos un poco realistas o provocadores. Yo os digo un poco mi visión. Estamos en un punto donde la inteligencia artificial es una tecnología que acompaña al profesional en su día a día. Y lo hará mejor en los próximos meses, lo hará mejor en los próximos años, no muchos años, ¿vale? Pero tiene una vocación que no es de acompañamiento. Es una vocación que irá más allá y será de sustitución. Sustitución parcial, sustitución completa, no a nivel de abogado, sino que yo pienso que es algo común a toda la gente pues, que trabaja en el entorno del conocimiento, ¿no? Programadores, consultores, financieros, contables, toda esa gran fuerza, ¿no?, ese capital humano que está en profesiones muy vinculadas con el conocimiento, tiene delante un reto. Y es el reto de que hay una tecnología que por primera vez es capaz de almacenar conocimiento y generar conocimiento, a su vez, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Pues estamos en ese punto, en esa transición que ha empezado pero que tiene, ¿no?, que tiene una visión y una capacidad de ser sustitutiva. Sustitutiva en el sentido de que el profesional, de que el abogado
tendrá que aprender a hacer otras cosas, ¿no? O tendrá que, digamos, mostrar valor en otros lugares donde hasta ahora no estaba, o donde no había el foco principal, ¿no? Que era, ahora hoy en día es el conocimiento jurídico, la práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco así provocador, pero creo que es. Si no te importa un momento, por favor, porque yo quería escuchar a Sara tu visión de si lo que ha contado Ferran es lo que tú estás viendo ahora mismo con los clientes con los que te relacionas. Ahora mismo las herramientas que hay de inteligencia artificial o que se están desarrollando no son plug and play, ¿vale? La mayoría, ¿vale? Entonces, es verdad que necesitan un recorrido para llegar a ese punto, pero sí estoy de acuerdo en que el conocimiento entendido como el único valor que aporta un profesional, para mí tiene una plena caducidad, ¿no? Y en eso sí que estamos de acuerdo. Creo que en eso los abogados deberíamos no sentirnos incómodos, ¿no? Porque me contaba justo Ferran una cosa súper interesante de un amigo suyo que es abogado, ¿no? Que te lo robo, sí, pero decía que su amigo fundamentalmente... No me quiero inventar la anécdota, cuéntala tú, por favor. Yo tengo un gran amigo que es abogado, es laboralista, y me decía, ¿tú sabes dónde está mi valor? No sé, eres muy bueno, has ganado casos muy importantes en el Supremo. Me dice, no, mi valor está en cuando mi cliente que está agobiado me manda un WhatsApp y me dice, tengo este problema. Y yo le digo, tranquilo, yo me encargo. Ese es el valor, ¿no? que realmente cada vez tiene más, ¿no? O sea, nuestra capacidad, nuestra credibilidad, la capacidad de, oye, yo me encargo. Luego lo que vendrá después, ya sabemos lo que es, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que ahí es hacia donde debe dirigirse la profesión. Justo en esa visión como más humana. Por eso digo que cuando un abogado se siente incómodo porque digan que en ciertas cosas o sea, que somos plenamente sustituibles, cuando solamente es conocimiento sin más. Sí. Yo hay una cosa que cuando estás detectando un caso de uso, los consultores siempre utilizamos matrices para parecer que sabemos más, pero es para poner dos variables en conjunción, ¿no? Entonces, hay una matriz para identificación de casos de uso de inteligencia artificial que básicamente es cuánto o cómo me cuesta desarrollar el caso y cuánto me cuesta validarlo, ¿no? Entonces, el ejemplo, si yo cuento un chiste que soy malísima, me voy a dar cuenta muy rápido que es malísimo porque nadie se va a reír. Si vamos a un contrato, si un Lego hace un contrato, igual le cuesta bastante hacerlo, pero validarlo le cuesta todavía aún más. Sin embargo, un abogado, generar un modelo de un contrato, le puede costar más o menos, dependiendo de su especializar, pero validarlo le cuesta mucho menos. Entonces, ese es otro rol que yo creo que además de esa parte más humana, que nos conecta más con lo que somos, además de abogados, somos personas que nos ocupamos de ayudar a solucionar problemas de nuestros clientes, nos conecta también con esa parte de ese pensamiento crítico, ¿no? Frente a... estoy justo ahora además terminando, porque siempre me gusta seguir formándome y lo hago en los tiempos que puedo, cómo fomentar la parte de creatividad por medio del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, quizá es porque te lleva a pensar o empezar tu pensamiento desde un punto donde no has empezado, ¿no? Entonces, muchas veces, yo no sé si alguno de vosotros utiliza ChatGPT o cualquier inteligencia artificial para decir, oye, ¿qué haríais? Para que os sugiera una serie de ideas, pero no son las ideas finales, no os van a sustituir. Pero ese conocimiento que ha cogido de manera random y lo ha juntado ahí, lo que lleva es a que tú, con tu pensamiento crítico, tu capacidad de validación y tu capacidad de desarrollo, lo llevas a cabo. Y creo que eso es donde hay que centrarse ahora mismo. Y el resto de las cosas, a mí, yo estoy encantada, no quiero estar, ya eso no se hace, ¿no? Pero buscando jurisprudencia en Aranzadis, físicos. ¿Qué crees que están haciendo bien y qué están haciendo mal los abogados a la hora de enfrentarse a este desafío? En general. Bueno, yo creo que no es tanto que están haciendo bien y mal en general los abogados. Yo creo que hay una diferencia entre lo que están haciendo las organizaciones y lo que están haciendo los abogados. Los abogados creo que hemos pasado de un momento de estar como muy preocupados y muy agobiados por la prensa y por todo lo que salía, y yo creo que hay mucha gente que se está poniendo las pilas con la formación, y creo que todas las mesas, como esto es un ejemplo del Congreso, en lo que hace la gente es mantenerse formado. Yo creo que esto da de alguna manera paz, y yo creo que eso sí que nos ha concienciado que no basta solamente con que estudiemos normativa, cada vez más la gente entiende que tiene que formarse en otro tipo de cosas, y como, bueno, luego lo hablaremos, ¿no? También para la gente joven, pero la parte de analizar datos, todo lo que lleva más allá de ese conocimiento, el análisis, la búsqueda de conclusiones.
Y yo creo que más o menos somos conscientes y yo creo que en general, si hay algo que las organizaciones no están haciendo bien del todo es involucrar a las personas en identificar los casos de uso conjuntamente. Creo que es mi impresión, ¿no? Muchas veces se idea desde arriba para qué se va a utilizar una inteligencia artificial y cae en cascada, sin hacer grupos y preocuparte de que los que van a utilizar esa herramienta, que no deja de ser una herramienta, son personas, entender cómo les pueden ayudar y trabajar para que ellos sumen, ¿no? Recuerdo un director de una asesoría jurídica que dijo, oye, es que ya la gente tiene que empezar a utilizar una inteligencia artificial generativa y hicieron pilotos con 3 de ellas. Y al mes dijeron, vamos a hacer una especie de control y es que cada semana la gente suba los prompts que estáis utilizando. Bueno, pues había pasado un mes, nadie había subido nada. Y era un equipo jurídico grande. Y entonces tuvieron una reunión y dijeron, oye, esto nos está costando, nos estáis quejando de que necesitáis más equipo, os damos herramientas para ser más eficientes y no habéis hecho ninguno. Entonces, una de las cosas que hicieron fue decirles o incentivarles diciéndole que su bonus dependía de lo que incentivaran y metieran las herramientas los prompts que los alimentaran, ¿no? Y de repente todo cambió, ¿no? Y se volvió mejor. Pero sobre todo cobró sentido empezar con un proyecto de inteligencia artificial, porque si no cuentas con los que lo están utilizando para desarrollarlo y luego lo que se hace normalmente es, que esto no se está haciendo siempre, ¿no? Oye, como no sabemos la respuesta que puede, ante una pregunta de una persona y de otra las respuestas son diferentes, todo lo que están haciendo de embeberse en botoneras, los prompts magistrales o los prompts perfectos, es trabajo de equipo, ¿no? Entonces creo que todos aquellos que no estén trabajando en equipo y contando con las personas en esa transformación, que es una transformación más, pues eso creo que es un gran error. Me parece que es muy interesante eso y me recuerda algo que hablábamos antes, Ferran, que es los que hemos estado involucrados alguna vez en desarrollo de productos, y tú ahora lo estás a fondo, hemos visto que frecuentemente hay una gran diferencia entre el producto que tú como desarrollador ideas y piensas y cómo el usuario utiliza ese producto. Al final es muy llamativo que a veces un producto que está pensado para usarse de una manera, en la realidad se acaba usando o bien de una manera diferente o con una finalidad diferente. Y creo que eso, con la llegada de la IA, y sobre todo con la generativa, es particularmente relevante. ¿Cómo lo ves? Tradicionalmente ha sido uno de los retos de gente que tú conoces bien, ¿no? Que como tú o como yo, que estamos desarrollando, hemos estado involucrados en el desarrollo de productos tecnológicos. El uso de las herramientas tradicionales de base de datos ya había sido muy diverso. La gente busca de maneras diferentes, la gente, unos usan Tesauro, otros no, otros navegan, otros... Ya en ese momento, ¿no? en el mundo de las bases de datos jurídicas, las cosas ya eran diferentes. Ahora, una tecnología mucho más abierta, donde la gente no únicamente usa, sino que experimenta, el reto todavía es más grande. El reto es más grande porque, y esto nos pasa, si tú creas un producto, ¿no? que utiliza tecnología de inteligencia artificial y lo dejas muy abierto, la gente te dice, es poco concreto, es poco jurídico, alucina. Si lo haces restrictivo, es poco creativo, es poco... ¿no? Me gustaría que me hubiese dicho o tendría que haber dicho. Es un reto, y es un reto para todos. Hay una curva de aprendizaje muy grande para el usuario, hay una curva de aprendizaje muy grande para las empresas que desarrollamos. Aparte, la tecnología no para de moverse, con lo cual desarrollas una cosa y la semana siguiente ya hablan, y la semana siguiente escuchan, y la semana siguiente los modelos ven. Es un reto muy grande, ¿no? Dar tecnología de primer nivel, darla en un contexto de seguridad jurídica, amoldarte, ¿no? a maneras diferentes de aproximarse a este tipo de productos, es un reto, sí, sin duda. Tú que tienes una visión, además, en la parte europea por la empresa, pero además a la vez sobre todo en Estados Unidos, ¿qué diferencias crees que hay ahora mismo a nivel tanto de desarrollo como de visión de las herramientas y su impacto en el sector? El mercado americano, que es el que podría poner un poquito más como ejemplo, porque al final el mercado americano es el mercado que tendremos en España dentro de unos años. Primero,
tiene una visión mucho más estratégica de la tecnología. También seguramente tiene que ver con que los honorarios que se cobran en Estados Unidos no tienen nada que ver con los honorarios que se cobran aquí. Por tanto, puedes considerar la tecnología como una inversión que genera un retorno mucho más claro. Como se tiene esa visión más estratégica y el mercado es más amplio y las empresas que desarrollan tecnología tienen acceso a capital, tienen acceso a mercados financieros, etcétera, etcétera, y porque al final el ecosistema, sobre todo el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Los OpenAI, los Google, los Anthropic que están en Estados Unidos, los productos son mucho más maduros ya de entrada. Y eso es así, y siempre ha sido así, y pienso que ahora todavía es más, ¿no? O sea, las bases de datos americanas tradicionalmente habían sido el referente, ¿no? En funcionalidades, a pesar de, ¿no? de que es el mundo del common law, que nada tiene que ver, pero ya eran el referente, ¿no? En funcionalidades. Hoy en día los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Que tienen las grandes compañías en Estados Unidos, lo ves, ¿no? Lo ves que nacen con una vocación de producto mucho más maduro, mucho más pensado. Claro, las empresas pueden tener ejércitos de ingenieros, ¿no? Trabajando y ejércitos de abogados trabajando el producto, ¿no? Tenemos que ir hacia allá. Nosotros empezamos seguramente en un estadio inferior, pero iremos, ¿no? Hacia productos mucho más maduros y mucho más capaces. Y ellos han empezado en un estadio superior, seguramente también por eso, ¿no? Porque al final levantas el teléfono y ves al de OpenAI, lo ves en una conferencia no sé dónde, y puedes hablar con él y ahí se crean cosas que aquí son imposibles, porque no tenemos ese ecosistema. A mí hay una cosa que me inquieta en la visión. Era porque quería añadir una cosa y corrígeme si no es así. Puede ser también porque yo creo que en tu empresa tienes programadores, que eso es un perfil súper importante, tienes también abogados, pero cada vez más la parte de los diseñadores respecto al usuario han cogido tal peso que una de las cosas creo que principales que están haciendo la tecnología es ese pensamiento de diseño que procura acercarse al usuario, beber del usuario, reinventarse, iterar, generar nuevas... Y yo creo que ese pensamiento de diseño aplicado también en nuestra función, y hay muchas veces que se hablaba de privacy by design, pero yo digo también del propio diseño antes de la construcción, creo que nos acerca a casos de uso y a herramientas mucho más maduras y más entendibles. Y cuando hablamos de ese pensamiento de diseño, yo creo que es desde un inicio, o sea, desde antes de sacar el producto, entender muy bien las necesidades, hablar con todos los que forman parte de ese proceso, tanto los abogados como el cliente, y luego cómo diseñas todo lo que está alrededor del producto para que realmente sea útil. Y yo creo que ese pensamiento de diseño que normalmente se atribuía únicamente a gente que está en producto es un pensamiento que además cada vez potencia más las habilidades también del abogado, ¿no? Tener esa capacidad de tener esa mentalidad más cerca del diseño de soluciones, que al final somos abogados, pero en esa parte de diseño, de pensar poniendo al usuario en el centro y trabajando de la mano con programadores. Perdón que te he cortado justo, No, pero... es que iba a hacer una observación al hilo de lo que he comentado antes, Ferran, pero que tiene también, que enlazo con lo que tú acabas de comentar. Yo creo que estamos hablando, y cuando se habla de tecnología, frecuentemente hablamos o pensamos en el despacho como empresa, el gran despacho. El gran despacho, que es el que tiene sus departamentos informáticos, sus sistemas, sus sistemas de seguridad, sus grandes equipamientos. Pero la realidad del sector jurídico español es que eso es el 10% del mercado. El 90% del despacho español es pequeño despacho. Son 3 a 5 abogados, creo. Y, lógicamente, los retos a los que se enfrentan son totalmente diferentes. Mira, yo te diré, la experiencia que tengo en VLEX aquí en España, por no irme al otro lado del Atlántico, es los despachos pequeños y medianos lo están viendo como una oportunidad fantástica. Si tú les das un producto, o sea, volvemos al mundo del producto, no del producto editorial, sino del producto del abogado, el producto. Exacto, ¿por qué? Porque al final los modelos generalistas, OpenAI, Google, harán lo que hacemos nosotros. Los deep research que están saliendo no son muy diferentes que lo que hacemos nosotros. ¿La diferencia dónde está? Pues que nosotros tenemos una capa, que es el contenido, y tenemos gente que, digamos,
modulan ese producto para darle, ¿no?, el acento jurídico que necesita, ¿no?, lo que realmente necesita. Por tanto, volvemos a una etapa de hay que hacer productos fantásticos. Primero, porque queremos que nuestros clientes tengan resultados fantásticos. Y segundo, porque nuestros competidores ya no es el Aranzadi o el no sé qué. No, para mí es Google ya, para mí es OpenAI, para mí. Entonces, o hay un valor diferencial que tenga sentido o es un reto. Yo creo que no se pueden hacer productos tecnológicos en este sector si no combinas tres cosas: contenido, inteligencia artificial y conocimiento jurídico. No puedes hacer un buen producto si tienes mucho contenido, mucha tecnología, pero no sabes que salió la ley 1/2000/2025 que lo ha cambiado todo. Y al señor a ChatGPT, por mucho que le digas, hay la ley 1/25, y te dirá, ¿y qué? Bueno, pues hay que decirle algunas cosas más, ¿no? Y no puedes tener un producto fantástico si no tienes contenido, porque sí, tienes workflows y tienes automatización de cosas, pero al final siempre hay un nivel, una capa de contenido jurídico y de conocimiento jurídico. Y no puedes tener las dos primeras si no tienes conocimiento jurídico, porque al final no sabes cómo ensamblar el puzzle, ¿no? Por tanto, yo pienso que entramos en una etapa de producto que nos vamos a diferenciar por producto, donde hay que ponerle las cosas fáciles a los grandes y pequeños. A los pequeños despachos lo han pillado enseguida. Es una ayuda, es realmente una ayuda. Los grandes despachos es donde vemos más temas de adopción, porque hay muchos stakeholders implicados, porque cambia el modelo de negocio, porque y porque ay. Pero esa es la realidad. Entonces, sí. Y pensando en los jóvenes que están empezando, porque el mensaje ese que has lanzado de que estamos ante una oportunidad, pensando en los jóvenes que están aquí, y hay unos cuantos aquí y en sus casas, gente que está empezando ahora o que están a punto de empezar, ¿cómo les contamos esa oportunidad? ¿Qué tienen que tener en cuenta, además de lo que acaba de contar Ferran Sara? Yo creo que hemos dicho varias cosas, pero yo creo que lo principal, recuerdo hace poco un director de una asesoría jurídica que decía: el día de mañana, si me llega el despacho grande ese que decíais y me quiere cobrar X por un contrato, le voy a decir que no se lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque ya están utilizando esa inteligencia artificial internamente y hay costes que no están dispuestos, o sea que es tu problema si no es capaz de sacar esa eficiencia de la tecnología, ¿no? Entonces, respecto a los jóvenes, hay una oportunidad en formarse, que yo creo que esto es una cosa habitual del abogado, o sea, todos los jóvenes, los que no somos tan jóvenes, la formación nos ha acompañado durante todo el camino. Hay una oportunidad, yo cuando doy clase en la universidad que me gusta mucho, y hay una cosa que echo de menos y es la capacidad de pensar algo tan simple como eso. O sea, muchas veces me pasa a veces en la universidad que no es que sea hippie en mis exámenes, es que no son exámenes tasados de pregunta y respuesta, sino que les digo que creen cosas. Y, oye, pues explicarme o cómo crearíais un nuevo servicio. En el momento que no tienen marcos que delimiten qué es lo que pueden y no pueden hacer, veo como que se sienten inseguros. Entonces creo que hay una parte de que no tengan miedo a crear y, por supuesto, de aprender, ¿no? Y yo creo que hay una oportunidad que, a su vez, fíjate, es un tema que igual puedes responder tú más, Carlos. Cuando hablamos de Estados Unidos, que vendrá aquí unos años, hay una parte del mercado que es mucho más potente, que hay más desarrollo, pero también hay una parte de una regulación mucho más ética, más cercana, que podíamos encontrar a nivel europeo, que no hay a nivel, que no está en Estados Unidos, y que nos lleva a la pregunta, era una pregunta que yo creo que puedes contestar tú. ¿Puede frenar esa parte de la regulación, ahora ya, a que el desarrollo de la inteligencia artificial no sea tan acelerado? Me alegra que me haga la pregunta. Yo creo que, hombre, la abogacía, como tal, la abogacía está en la frontera de los sistemas de alto riesgo o no alto riesgo. Realmente el anexo tercero se refiere fundamentalmente a servicios de administración de justicia. La abogacía, yo creo que en según qué caso se podría llegar a meter ahí, y en ese caso sí que los condicionantes que establece el reglamento para el desarrollo de sistemas de alto riesgo, yo creo que para un despacho normal serían inasumibles. Para un gran despacho, una gran organización, igual sí. En el ámbito judicial, que sin embargo luego esta tarde vamos a tener a ponentes en ese ámbito, que será interesantísimo escucharles,
Pienso que evidentemente la IA va a ser y ya en parte es, pero lo va a ser aún más, una herramienta fundamental, pero implantarla, como dices tú, Russell, esto no es tan fácil. O sea, implantar en un marco regulado una tecnología, eso no es tan fácil. Aprovecho para decir, yo pienso que la gente joven, yo tengo un hijo que está estudiando el doble grado de Derecho y AD, y me tiene a mí en casa, y cada vez que le piden comprar un manual, que encima es de mi competencia, se me queda mirando. Y digo, bueno, yo no... O sea, puedo hacer lo que puedo hacer. Yo creo que la gente joven tiene una gran oportunidad. La gran oportunidad es empezar con un oficio nuevo, aprender un oficio nuevo. En realidad aprenden el oficio de abogado de una manera nueva. Y ahora es el momento, porque empiezas de cero, porque tienes un mundo por delante donde todo cambia y donde tienes la oportunidad de aprender este oficio de una nueva manera, donde... Perdona, entonces a lo mejor el problema es quién nos va a enseñar a ese oficio nuevo. La vida. La vida, bueno, vale, La vida les va a enseñar. No es mala maestra, no. No es mala maestra. Lo que digo es que al final el tema está en eso, en entender este cambio, en entenderlo como algo positivo, que vas a poder participar de él, que lo vas a poder adoptar, entender la importancia de tu marca personal. Yo no soy experto en eso, pero estoy absolutamente convencido que en el mundo que viene la diferenciación será nuestras marcas personales y sobre todo en un mundo... Ya lo es, pero lo será más. Y en ese sentido sería optimista. Lo soy en casa con mi hijo, a pesar de que él me dice, pero ¿de qué voy a trabajar? Y digo, no, tira para adelante. Tienes que ir a clase hoy. O sea, porque al final convencerlo de que vaya a clase, ¿no? Le digo, no, en serio, o sea, vas a tenerlo. No sé si más fácil, pero habrán otras oportunidades, ¿no? Y habrá otra manera de hacer las cosas. Yo pienso que eso es súper importante. Voy a ser un poco provocador aquí, no es mi fuerte, pero regular la inteligencia artificial, no quiero entrar en polémicas. Podemos regular la ley de la gravedad. Podemos hacer una ley que diga que la ley de la gravedad no son 9,6 metros al segundo al cuadrado, son 3,3. Podemos hacer la ley. Bueno. Yo creo que eso es otra cosa, es modificar una realidad, sería modificar una realidad. Pero lo que te digo es que al final las cosas pasan. Es evidente que en una práctica profesional tienen que haber, ¿no?, criterios éticos, tienen que haber criterios, pero que las cosas acaban pasando, ¿no? Y yo creo que esto es un cambio en el que estamos que... Yo creo, y lo hablábamos el otro día con alguien, yo creo que estamos en un momento ahora, como a comienzos del siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando apareció el vehículo automóvil. Cuando a finales del XIX apareció el vehículo automóvil, eran unos chismes muy grandes con una caldera detrás que echaban mucho humo, hacían mucho ruido, iban a 10 por hora y llevaban delante a un señor con una bandera roja haciendo así, diciendo a la gente que se apartara. Era así, era así. Y ahora, en cambio, pues tenemos lo que tenemos. Yo creo que estamos en un momento muy inicial, pero hay que regular eso. O sea, no podemos dejar que haya vehículos que circulan libremente, jugando además con derechos de las personas. Estoy de acuerdo. Entonces, hace falta una regulación. El problema, yo creo, es cómo aplicar esa regulación y cómo hacer que esa regulación sea adecuada. Y aprovecho yo para decir que Carlos acaba de publicar un libro estupendo. Gracias. Teníamos una pregunta del público que yo creo que podemos... Dos preguntas. La invitación a la provocación que ha hecho el admirado Ferran, porque es una persona de sobra solvente y encantado de saludarte 10 años más tarde. Hace 10 años fui a Barcelona a inteligencia artificial contigo. Correcto. Y no era Obelés todo lo que era. Y como yo soy sevillano y me encanta el toreo, te voy a invitar a que seas más valiente de lo que has sido, porque has querido provocarnos y ahí llevas una provocación. Todo lo que dices, ¿estarías dispuesto a confirmarlo con que, tú has dicho que entramos en un momento de disrupción absoluta, de cambio absoluto? ¿Podríamos reformular eso diciendo que en realidad lo que hemos entrado es en un proceso de obsolescencia profesional programada por el gran capitalismo? ¿Quieres provocar? Provoquemos, con todas las consecuencias. 2 minutos, eso sí. Mira,
No, en serio, 2 minutos, ¿eh? Esto no. Lo voy a decir así. Los grandes fondos americanos invierten en tecnología, en empresas que desarrollan inteligencia artificial, cuyo objetivo es, como he dicho antes, sustituir capital humano, con el objetivo de conseguir un negocio, que es un ahorro de costes. Llámale como quieras. No sé si es obsolescencia, no sé si es que la tecnología permite hacer negocio en sitios donde antes era imposible y eso, ¿no? El sistema capitalista, como tú dices, pues lo va a aprovechar. Pero esa es la realidad. No específicamente con el sector jurídico, que también, pero pasará en otros verticales. Y eso es así, y hay apuestas de empresas que lo están empezando a hacer y lo veremos en el futuro. No creo que sea una obsolescencia de la profesión. La profesión continuará existiendo de otra manera, deberá existir de otra manera. Pero sí que lo que no podemos ser es, y acabó, lo que no podemos ser es vivir ajenos a esto y pensar que nos va a ayudar a resumir sentencias únicamente. Yo, si me permitís, creo que no hay una obsolescencia programada o lo que quieras de la profesión, solo faltaría que desde aquí, ¿no? Acogiéramos este postulado. Hay muchos estudios, pero por ejemplo, el gran Salim Martín, economista en Berkeley, me parece, dice que no hay sustitución de profesionales, ni siquiera de aquellos que trabajamos con la economía del conocimiento como nosotros y tantos otros, ¿no? Hay sustitución de tareas. De esas tareas, sí. de algunas tareas de algunos profesionales, igual que hay sustitución de las tareas de alguna de las tareas de los médicos, porque Claro. no tendrán que acudir a alguien que les lea las radiografías, los TAC, etcétera, etcétera. Hay sustitución de algunas tareas que se verán realizadas más fácilmente. Por eso traigo colación lo que decía ahora Sara, que tenemos que pensar qué hacemos con ese tiempo, pero la profesión en sí, con las múltiples tareas que comporta, no se va a sustituir, ¿no? Hay una parte que sí, o tenemos unos ayudantes cualificados, ¿no? Donde efectivamente habrá mucha presión en el mercado por los precios, etcétera, etcétera, pero la profesión... No, la profesión no. Antes tareas en que nos pueden sustituir, ¿no? Antes yo decía que yo pienso, y acabo, que es un gran momento para empezar a ser abogado, porque empiezas en un entorno completamente nuevo. Lo difícil es la gente que hace tiempo que tiene que transicionar, tiene que desaprender para aprender. Es mucho más fácil aprender que desaprender para aprender. Y eso es lo que pasa, que hay que... O sea, yo por unir, yo creo que un poco las dos cosas que me ha parecido súper interesante, no significa que vaya a desaparecer la profesión, todo lo contrario, que es un momento maravilloso para dedicarse a la abogacía, pero sí determinados profesionales que no sepan o que sigan haciendo lo mismo que se seguía haciendo hace no sé cuántos años. Creo que es eso, ¿no? Muy bien. Pues como las cosas... perdón. Sí, Venga, quería... un minuto. Vale, un minuto. Vamos. Y medio, venga. Yo quería preguntarle a los ilustres ponentes y al moderador cómo se podía solucionar el problema en la educación del tema de estas habilidades tecnológicas, a vuestro criterio. Porque en el mundo universitario, bueno, salvo en muy contados lugares y por entusiasmo de ese profesor en particular, no se está enseñando en absoluto esto y además se percibe como si fuera una herramienta análoga al plagio. O sea, entonces es curioso porque en el mundo de la empleabilidad es un desde, pero sin embargo en el mundo universitario, que yo procedo de un académico, esto se percibe como un plagio. O sea, ¿cuál es la sugerencia que ustedes podrían darnos? Yo te hablo como profesora. En mis clases, cuando tienen que hacer el trabajo, les digo que quiero que utilicen inteligencia artificial. O sea, y te puedo decir, te digo, no en concreto, en la Francisco Victoria y el otro día en el IE, dije, es que me da igual que utilicéis la inteligencia artificial, porque la puntuación del trabajo que me mandéis escrito es un 10%. El 90% es la exposición, y entonces, si tú me expones algo que no has hecho, se nota. Entonces, yo creo que depende, primero, las universidades, pero también yo creo que hay una cosa que decía Carlos y es ¿y quién les va a enseñar estas nuevas habilidades? Es que los profesores son los primeros que nos tenemos que formar y perder el miedo. Entonces, hay mucho profesor que le da miedo el plagio en vez de pensar, oye, es que esto ya no va de plagio, ¿no? Es que es una herramienta que van a encontrar su trabajo. Entonces, yo, en mis clases, dentro de todas las reglas, no solamente autorizo, sino que incentivo a que lo utilicen.
Pero yo creo que esto es un tema más de cambio en los profesores. Las universidades cada vez más están trabajando también con con los profesionales que damos clases para que de alguna manera entendamos que esto no tiene marcha atrás y que tienen que sumarse de alguna manera. Y lo que hay que pensar es cómo apasionar y llevar a los alumnos ese conocimiento de una manera diferente. Y eso cuesta repensar. Hay gente que en la docencia lleva 20 años dando su clase de la misma manera, con la misma presentación y diciendo lo mismo. Entonces, igual que decimos que los profesionales del derecho nos tenemos que adaptar, los abogados o los profesionales que nos dediquemos a la formación, que nos dejemos llevar por la vocación. Y esa vocación es, oye, tenemos que cambiar la manera de dar las clases, creo yo. Yo añadiría que estoy en parte de acuerdo, pero pienso que la inteligencia artificial o cualquier otro recurso es una herramienta al fin y al cabo. El producto jurídico, el profesional jurídico sigue siendo el abogado o la abogada que cuando aparece una ley nueva se la ampolla, porque no tiene otra. Creo que no tiene otra. La tecnología le podrá ayudar a hacer cosas con eso, pero su conocimiento, el conocimiento que adquiera, la experiencia que adquiera con la práctica y con la aplicación de la norma, yo creo que hoy por hoy las máquinas, y dudo mucho que alguna vez alcancen ese nivel, lo puedan llegar a suplir. Y si algún día llegan, igual es preocupante. Perdón que se me olvida, salió la semana pasada una noticia de una universidad que ha cerrado acuerdos con varias inteligencias artificiales para que todos sus alumnos tengan acceso a ellas. O sea, creo que hay universidades que lo están haciendo y que poco a poco se irán sumando. Pero bueno, esto yo también es que es por tal, pero esto es otra universidad también que lo acaba de hacer y salió en prensa, que precisamente lo que están haciendo es facilitar que sus alumnos tengan acceso a herramientas de IA. Y nos hemos pasado de tiempo, por eso estoy... Perdón, venga, si podemos. Sí. No puedo decirlo, pero terminando de un K2 para participar con la Universidad de Laponia y la Universidad de Estonia en un proyecto de innovación docente en materia jurídica. Entonces, digo que hay una apuesta clarísima, ¿vale? Y aquí es la alineación entre empresa y universidad. Nosotros somos empresarios, somos abogados y ya se está haciendo. Con lo cual, un aplauso también para los universitarios. Sí. ¿Cuál es la universidad? Alfonso X el Sabio. Muy bien. En este caso jurídico, pero es la facultad Business and Tech. Pues, Lo usan en comida, lo siento. enhorabuena. Muy bien. Bueno, pues como las cosas buenas de la vida, ha sido un placer intenso y breve, así que vamos a continuar. Muchas gracias. Gracias.